Antes de comenzar, permite que tu mente descienda un instante hacia adentro. Jung decía que todo encuentro verdadero empieza con un gesto de silencio. Si estas ideas rozan algo que ya vive en tu inconsciente, suscríbete, para que este espacio siga siendo un puente hacia tu propia profundidad. Cada me gusta, cada comentario, ayuda a que este conocimiento encuentre a quienes aún caminan sin saberlo hacia su sombra. Ahora, avancemos hacia lo que busca ser visto. Carl Jung descubrió que puedes ver el verdadero carácter de una persona prestando atención únicamente a dos cosas. No a sus palabras, no a sus logros, ni siquiera a sus acciones cuando otros los observan. Jung encontró que dos revelaciones psicológicas específicas exponen quién es alguien realmente detrás de su máscara, y la mayoría de las personas revelan estos secretos sin darse cuenta. Imagina este momento. Estás sentado frente a alguien que creías conocer. Un colega, un amigo, tal vez incluso tu pareja. Parecen genuinos, confiables, equilibrados, pero algo no encaja. No puedes explicarlo, pero tus instintos te dicen que hay más debajo de la superficie. Jung pasó décadas estudiando lo que llamó la persona, la máscara que todos usamos para ocultar nuestro yo verdadero. Pero descubrió que, sin importar cuán cuidadosamente alguien construya su imagen, estos dos indicadores psicológicos siempre se escapan. Y una vez que sabes qué buscar, nunca más serás engañado por una falsa persona. No se trata de complejas pruebas psicológicas. Son observaciones simples que revelan las verdades más profundas sobre la naturaleza humana. Y al final de este viaje, no solo podrás leer a los demás como un libro abierto, sino que también te comprenderás a ti mismo de formas que nunca imaginaste. Pero aquí está lo inquietante del descubrimiento de Jung. Estas dos revelaciones no solo exponen el carácter de otros, también te obligan a confrontar tu propia naturaleza oculta. Jung escribió: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo, y estas dos ventanas psicológicas te mostrarán partes de ti que has evitado ver. La mayoría de las personas pasa la vida creyendo que puede juzgar el carácter basándose en comportamientos superficiales. Buscan confianza, amabilidad, éxito o carisma. Pero Jung entendió que todo eso pertenece a lo que él llamaba la capa de la actuación, la imagen cuidadosamente construida que presentamos al mundo. La persona auténtica vive debajo de esa actuación. Y Jung descubrió que, sin importar lo hábil que sea alguien manejando su imagen, dos patrones psicológicos específicos siempre revelarán su verdadera naturaleza. Estos patrones operan fuera del control consciente, por eso son tan fiables. Jung escribió: pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente juzga. Pero juzgar basándose en apariencias casi siempre es un error. La verdadera evaluación del carácter requiere mirar más profundo, hacia los patrones inconscientes que la gente no puede fingir ni manipular. Jung descubrió que el carácter se revela no en lo que alguien decide mostrarte, sino en lo que no puede evitar revelar. Estas dos firmas psicológicas aparecen cuando la guardia de alguien baja, cuando su máscara se desliza o cuando está bajo cualquier tipo de presión. Primera revelación: el mapeo de la sombra. Descubrir la verdadera naturaleza de alguien observando a quien juzga con más dureza. Jung escribió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esta dirección inconsciente se muestra con más claridad en nuestros juicios hacia los demás. Cuando alguien critica a otra persona con una intensidad inusual, no está realizando una simple observación, está proyectando sus propios rasgos rechazados sobre esa persona. Jung descubrió que lo que más odiamos en otros suele ser lo que más profundamente hemos enterrado en nosotros. Él llamó a esto proyección, el proceso inconsciente de ver en otros las cualidades que hemos rechazado internamente. Cuanto más intensa es la reacción emocional, más cerca estás de su sombra. Déjame mostrarte cómo funciona. Conoce a David, un arquitecto exitoso que se enorgullece de su integridad. En cada reunión de oficina, David se queja de su compañero Marcus,
llamándolo falso y manipulador. Su voz se vuelve aguda cuando habla del encanto de Marcus con los clientes. Su mandíbula se tensa cuando Marcus recibe elogios. Pero esto es lo que Jung vería. La intensa reacción de David hacia Marcus no tiene nada que ver con Marcus. Tiene que ver con una parte de David que él ha rechazado. En el fondo, David desea ser más encantador, más hábil socialmente, pero ha enterrado ese deseo porque cree que lo convertiría en alguien falso. Jung escribió: "No podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime". La condena de David hacia Marcus es en realidad autoopresión. Está rechazando una parte de sí mismo que podría servirle. Por eso el mapeo de la sombra funciona tan bien. Cuando alguien juzga con dureza, siempre está revelando algo sobre sus propios conflictos internos. Los rasgos que más critica suelen ser los que ha empujado a su inconsciente. Si alguna vez te sorprendiste juzgando a alguien y te diste cuenta de que decía algo sobre ti, dirías: "Veo mi sombra en mis juicios". Pero la proyección no siempre es negativa. Jung descubrió que también proyectamos cualidades positivas que tenemos miedo de aceptar. Cuando alguien coloca a otros en pedestales, tan talentoso, tan seguro, a menudo está proyectando habilidades que posee pero no reconoce en sí mismo. Lo esencial es observar la intensidad emocional. Cuando la reacción de alguien hacia otra persona es desproporcionada, sea negativa o positiva, estás viendo su sombra en acción. Revela lo que han rechazado en sí mismos y también lo que desean expresar. Segunda revelación: el mantenimiento de la máscara. Observar cómo alguien se comporta cuando su imagen cuidadosamente construida se ve amenazada. Jung escribió: "El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres". Pero la mayoría de las personas gasta una enorme cantidad de energía intentando mantener quien creen que deberían ser. Ese mantenimiento constante requiere esfuerzo continuo. Y Jung descubrió que cuando la persona es desafiada, cuando la máscara se resquebraja o la imagen es cuestionada, el carácter auténtico emerge en ese instante de vulnerabilidad. Aquí está cómo detectarlo. Observa qué ocurre cuando alguien enfrenta una crítica inesperada, cuando su competencia es cuestionada o cuando es sorprendido en un error. ¿Se ponen a la defensiva? ¿Atacan? ¿Desvían la culpa? ¿O hacen una pausa, reflexionan y responden desde un lugar auténtico? Déjame ilustrarlo con la historia de Sara. Sara es directora de marketing, conocida por su calma profesional. Ha construido su carrera siendo la imperturbable, la persona que jamás pierde la compostura. Pero durante una reunión crítica con un cliente, este cuestionó su estrategia y su juicio. En ese momento, la persona de Sara se quebró. Su voz se volvió punzante, su postura rígida. Interrumpió al cliente, desvió la culpa hacia su equipo y lanzó críticas veladas a decisiones previas del cliente. La profesional tranquila desapareció, revelando a alguien defensiva, insegura y dispuesta a sacrificar a su equipo para proteger su imagen. Jung diría que ese momento reveló más sobre su verdadero carácter que años de interacciones profesionales. Bajo presión, cuando su imagen cuidadosamente mantenida fue amenazada, emergieron sus patrones auténticos. Jung escribió: "El fundamento de toda enfermedad mental es la incapacidad de soportar un sufrimiento legítimo". La incapacidad de Sara para tolerar la incomodidad de ser criticada la empujó hacia patrones defensivos que revelaron su carácter auténtico. Pero aquí es donde este conocimiento se vuelve aún más poderoso. Estas fracturas en la máscara no ocurren solo en grandes crisis, sino también en los detalles más pequeños del día a día. Cuando a alguien se le apaga el teléfono y no puede refugiarse en sus redes sociales. Cuando los hacen esperar más de lo previsto. Cuando cuentan un chiste y nadie se ríe. Cuando no reciben la atención que creen merecer. Observa microexpresiones, cambios en el tono, ajustes en el cuerpo, pequeñas grietas que dejan escapar lo que está debajo. Esos momentos en los que la máscara se desliza revelan más sobre el carácter de una persona que horas de conversación preparada y cordial.
Jung comprendió que el carácter auténtico no es lo que alguien te muestra cuando está listo, sino lo que emerge cuando está desprevenido, sin protección o bajo presión. Las personas más integradas, aquellas que Jung llamaría individuadas, muestran consistencia entre su persona y sus respuestas auténticas. Su imagen pública y sus reacciones privadas se alinean porque han realizado el trabajo de aceptarse por completo. Ahora que comprendes las dos revelaciones de Jung, exploremos por qué funcionan de forma tan infalible. ¿Por qué estos dos indicadores son tan confiables? Jung dedicó su vida a estudiar lo que llamó la arquitectura de la psique, cómo la mente se organiza para navegar la realidad mientras protege al ego. Él escribió: el encuentro de dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero para que ocurra esa transformación, primero debemos entender la composición psicológica de cada individuo, su carácter auténtico debajo de su actuación social. 1. ¿Por qué la proyección de la sombra revela tanto? La proyección funciona porque la mente inconsciente no distingue entre uno mismo y el otro cuando se trata de material rechazado. Cuando David acusa a Marcus de ser falso, su inconsciente está procesando su propia relación con la autenticidad y el desempeño social. Jung descubrió que el inconsciente opera mediante lo que podríamos llamar cartografía proyectiva. Lanza conflictos internos hacia afuera para hacerlos visibles y manejables. La intensidad del juicio de alguien siempre corresponde a la intensidad de su lucha interna con ese rasgo. Por eso quienes están genuinamente seguros en un área, casi nunca juzgan al otro por debilidades en esa misma área. Alguien verdaderamente confiado no gasta energía criticando la inseguridad ajena. Alguien realmente exitoso no se siente amenazado por la ambición de otro. Jung escribió: la soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar lo que nos parece importante. Cuando alguien juzga de forma constante y con severidad, no está revelando su superioridad. Está mostrando su propia desconexión interna, su incapacidad para integrar partes rechazadas de sí mismo. 2. ¿Por qué el quiebre de la persona es tan revelador? Sostener una imagen falsa consume enorme energía psicológica. Jung llamó a este esfuerzo mantenimiento del ego. Y comprendió que este sistema se vuelve frágil bajo presión. Cuando la persona es amenazada, los mecanismos de defensa primitivos entran en acción. Esas defensas revelan los patrones psicológicos principales de alguien. Ataca, muestra agresión reprimida. Se retira, muestra patrones de evitación. Desvía la culpa, muestra tendencias hacia la deshonestidad. Reflexiona y responde con autenticidad, muestra integración emocional. Jung escribió: un hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. La forma en que alguien maneja la crítica o el desafío muestra si ha integrado sus emociones difíciles o si aún está controlado por ellas. Tal vez ya lo has notado. La verdadera naturaleza de una persona aparece cuando está bajo presión. El estrés revela la verdad. Estas respuestas son tan fiables porque operan fuera del control consciente. Alguien puede controlar sus palabras, su rostro y su comportamiento cuando está preparado. Pero cuando se activan sus defensas, emergen patrones auténticos. Jung comprendió que evaluar el carácter no se trata de atrapar a alguien en una mentira o exponer sus defectos. Se trata de ver a la persona como un todo. Sus luchas, sus defensas, sus áreas de crecimiento, su fuerza esencial. Esa comprensión permite una conexión genuina, no solo interacción superficial. Una tercera clave, la prueba de integración. Más allá de las dos revelaciones primarias, existe un tercer patrón que aparece cuando las combinamos, lo que llamo la prueba de integración. Esta revela cómo alguien maneja su propio material de sombra cuando se le refleja. Es la evaluación de carácter más profunda, porque muestra si una persona es capaz de crecer o si está atrapada en patrones inconscientes. Jung escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Así funciona la prueba.
Cuando notes que alguien está proyectando su sombra sobre otros, refleja suavemente lo que percibes, no como acusación, sino como curiosidad. Me da la impresión de que te irritan mucho las personas que presumen. ¿Alguna vez has sentido que tú también querías hacerlo pero te contuviste? Y entonces, observa. Ese momento revela más sobre su carácter que meses de observación, porque pone a prueba su relación con su propio inconsciente. Dos respuestas posibles, defensiva o integrativa. Recordemos a David, quien juzgaba a Marcus por ser falso. Respuesta defensiva. ¿Estás diciendo que soy falso como Marcus? Es ridículo, yo soy auténtico, no necesito manipular para conseguir cosas. Esta respuesta muestra rigidez, ego frágil y falta de integración. Respuesta integrativa. La verdad, sí. A veces me gustaría ser mejor socialmente. Admiro que Marcus lo sea aunque su estilo me moleste. Quizás hay algo ahí que yo desearía tener. Esta respuesta muestra que David puede sostener el conflicto interno, reconocer su sombra y usarla para crecer. Jung escribió: los conflictos más intensos, si se superan, dejan tras de sí una seguridad y una calma que no se alteran fácilmente. Las personas capaces de integrar retroalimentación sobre su sombra se vuelven más fuertes a través de la autoconciencia. 3 tipos de carácter, según Jung. La prueba de integración revela 3 tipos claros. 1. El inconsciente. No ve sus proyecciones, se defiende, se sorprende de cómo otros reaccionan. 2. El consciente pero defendido. Sabe intelectualmente que proyecta, pero no puede integrar emocionalmente. 3. El integrado. Observa sus proyecciones con curiosidad, aprende de ellas, crece con ellas. Jung llamó a estas personas conscientes, no perfectas, pero despiertas. Si has descubierto que tus juicios te enseñan sobre ti mismo, dirías: mis proyecciones se convirtieron en mis maestras. Esta capacidad de integración predice cómo alguien manejará el conflicto, el crecimiento, la crítica y la intimidad. Quien no integra su sombra repetirá los mismos patrones para siempre. Quien la integra se vuelve individuado, auténtico, capaz de conexión real. Ahora que comprendes el marco de Jung para evaluar el carácter, veamos cómo aplicarlo en situaciones reales. Pero antes, una advertencia esencial. Jung escribió: donde reina el amor no existe la voluntad de poder, y donde la voluntad de poder es lo que domina, el amor está ausente. Utiliza estos conocimientos para comprender y conectar, no para manipular ni controlar. La evaluación del carácter debería servir a la compasión, no al dominio. ¿Cómo aplicar el mapeo de la sombra en la vida cotidiana? En relaciones románticas. Escucha cómo tu pareja habla de exparejas, compañeros de trabajo, personas que le molestan, o figuras que critica con intensidad. Si siempre se queja de personas egoístas, podría estar revelando su propia dificultad para defender sus necesidades. Si critica a personas dependientes, tal vez esté negando su propia necesidad de conexión emocional. Pero no uses esta información para atacarla, úsala para comprenderla. Si notas que tu pareja proyecta, podrías decir: parece que la necesidad de esa persona te incomoda mucho. ¿Alguna vez sientes que no puedes expresar tus propias necesidades? Esto abre un espacio para la intimidad genuina. En entornos profesionales, observa cómo tus colegas manejan. Retroalimentación inesperada. Críticas. Fallas. Desacuerdos. Momentos en los que algo no sale como esperaban. Aquí es donde aparece el verdadero carácter. Se ponen a la defensiva, desvían la responsabilidad, atacan, o se detienen, consideran y responden con claridad. Esto revela su capacidad de crecimiento, colaboración, liderazgo bajo presión y adaptación psicológica. Jung escribió: el zapato que le queda bien a una persona le aprieta a otra. No existe una receta para la vida que sirva para todos. Comprender los patrones de alguien te permite comunicarte con él según su estructura psicológica, no según la tuya. En la crianza de los hijos,
Estas ideas son inmensamente útiles. Cuando tu hijo adolescente dice, mis amigos son falsos, ella solo quiere atención, todos allí son dramáticos. En lugar de corregirlo o decirle que no juzgue, pregúntale, ¿qué parte de eso también te incomoda en ti? Ayúdale a ver que su reacción habla más de su mundo interior que de la conducta externa de los demás. Esto desarrolla autoconciencia, no juicio. El espejo que Jung consideraba inevitable. La evaluación del carácter es un espejo de doble filo. Jung escribió, cada persona que conoces sabe algo que tú no sabes, pero necesitas saber. Cada juicio que haces, cada reacción emocional hacia el comportamiento de alguien más, revela algo de tus propios patrones psicológicos. Por eso Jung decía que la vida es un constante diálogo entre el yo y su sombra. Ejercicio práctico para una semana. Lleva un diario de sombra. Cada vez que alguien te irrite, escribe, ¿qué exactamente me molestó? ¿Qué parte de esto existe también en mí? ¿Qué me asusta de este rasgo? Y no te juzgues por lo que encuentres. Jung escribió, la aceptación de uno mismo es el núcleo del problema moral y la esencia de una visión de vida completa. La aceptación no es indulgencia, es la base de la salud psicológica. La prueba de integración aplicada a ti mismo. Cuando alguien te dé retroalimentación que te active o te duela, no respondas inmediatamente. Haz una pausa. Pregúntate, ¿y si algo de esto es verdad? ¿Qué podría aprender sobre mí en este momento? Jung comprendía que el desarrollo del carácter no se trata de perfección, sino de conciencia. El objetivo no es eliminar tu sombra, sino trabajar con ella de forma consciente en lugar de ser controlado por ella sin darte cuenta. Si estás listo para empezar a ver tus reacciones como información, dirías, elijo el autodescubrimiento consciente. La sombra del propio análisis del carácter. Antes de avanzar, debemos hablar del lado oscuro de este conocimiento. Jung escribió, el hombre sano no tortura a otros. Generalmente son los torturados quienes se convierten en torturadores. La capacidad de leer el carácter puede convertirse en una forma sutil de tortura psicológica si se utiliza de forma incorrecta. Muchas personas, al comprender estos principios, se convierten en lo que llamo cazadores de sombras. Personas que usan la psicología para exponer vulnerabilidades, atacar puntos sensibles, ganar discusiones, manipular emociones o ejercer control. Esto es una distorsión completa del trabajo de Jung. Él advirtió, las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentar su propia alma. Algunos analizan constantemente a los demás precisamente para evitar analizarse a sí mismos. Señales de que estás usando mal estas ideas. Sientes superioridad cuando descifras a alguien. Esto no es conciencia, es inflación del ego. Usas tus observaciones para manipular. Aprovechar los patrones de sombra de alguien es veneno psicológico. Te vuelves más crítico, no más compasivo. La verdadera comprensión debe suavizar tu corazón, no endurecerlo. Analizas a todos, excepto a ti mismo. Esto significa que la psicología se ha convertido en tu escudo. Jung escribió, el mayor peligro es quedar atrapado en el inconsciente y no regresar jamás a la realidad. Algunas personas se vuelven tan enamoradas de analizar que pierden la conexión humana simple y genuina. La cura, una relación ética con el inconsciente. Usa la psicología para amar mejor, comprender más, crear seguridad y fomentar crecimiento. No para controlar, humillar o dominar. Recuerda, cada persona que conoces está luchando batallas internas que no puedes ver. Jung escribió, para conocer la luz primero debemos conocer la oscuridad. Las proyecciones, defensas y máscaras de las personas son intentos de sobrevivir a su dolor y a su historia. Ver estas heridas debería hacerte más humilde, no más arrogante. La parte más profunda del marco de Jung es lo que llamo el efecto espejo, el momento inevitable en el que comprendes que cada persona que analizas
está reflejando partes de tu propia psique de vuelta hacia ti. Jung escribió: tu visión se volverá clara solamente cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro, despierta. La finalidad última de leer el carácter de los demás no es entenderlos a ellos, es despertarte a ti mismo. ¿Cómo opera este espejo psicológico? El efecto espejo funciona en varios niveles simultáneos. 1. Las personas que más te disparan revelan tu sombra oculta. Si alguien arrogante te irrita profundamente, Jung diría que revises tu relación con tu propia confianza, tu propio orgullo, tus propias inseguridades reprimidas. Si las personas necesitadas te agotan, puede que tengas necesidades que ocultas o reprimes. Si alguien que busca atención te molesta, pregúntate si tú también deseas reconocimiento pero te da miedo admitirlo. La reacción fuerte es siempre la llave. 2. Las cualidades que más admiras revelan tu potencial no reclamado. Jung llamó a esto proyección positiva. Cuando colocas a alguien en un pedestal, por su creatividad, su calma, su inteligencia, su autenticidad, su valentía, estás mirando un espejo de posibilidades tuyas que aún no te atreves a encarnar. Admiras afuera lo que todavía no autorizas dentro. 3. Los patrones que ves en los demás empiezan a ser visibles en ti. Una vez que sabes detectar proyecciones, colapsos de persona, defensas inconscientes, reacciones automáticas, comienzas a ver esos mismos patrones en ti mismo. Te escuchas juzgar y piensas, esto habla más de mí. Notas una defensa y piensas, aquí mi máscara está activa. Observas tu incomodidad y piensas, aquí hay sombra. La psicología se convierte en un espejo constante. Toda persona se vuelve un maestro. Jung decía que la vida entera es un laboratorio psicológico. Cada persona que aparece en tu camino te enseña algo sobre ti. El impaciente te muestra tu propia prisa. El arrogante te muestra tu inseguridad. El dependiente te muestra tu rechazo a necesitar. El frío te muestra tu miedo a sentir. El cruel te muestra tus heridas abiertas. Nadie aparece por accidente en la psique. Un ejemplo personal del narrador, reelaborado en estilo cinematográfico. Durante años trabajé con alguien cuya necesidad constante de validación me irritaba. Me parecía inseguro, insistente, exagerado. Pero Jung me obligó a hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué te afecta tanto? La verdad era simple y difícil a la vez. Yo también necesitaba validación. Yo también buscaba aprobación, solo que lo hacía mediante formas más sutiles, más aceptables socialmente, más disfrazadas. Mi juicio era autorrechazo. Criticaba en él lo que no podía aceptar en mí. Jung escribió: no somos lo que nos ocurrió, somos lo que elegimos llegar a ser. El espejo revela no solo lo que hemos sido, sino lo que podemos ser. El espejo también revela el territorio no explorado de tu alma. Cada rasgo que ves en los demás existe en ti como semilla, posibilidad, sombra, luz, arquetipo no integrado. Esto no significa que vayas a desarrollar todas esas características. Jung creía profundamente en las diferencias individuales. Pero significa que los patrones que reconoces en los otros son parte del mapa de tu propia psique. Todo lo humano te pertenece. Cuando alguien te resulta extrañamente familiar, Jung llamaba a esto reconocimiento arquetípico. A veces conoces a alguien y sientes que lo conoces desde hace años. No es intuición romántica, no es destino místico, es que esa persona activa en ti un patrón universal. El sabio, el huérfano, el guerrero, el mago, la sombra, el niño divino, el amante, el mediador, el destructor, el curador. Reconoces en el otro un pedazo tuyo que habías olvidado. El nacimiento del individuo consciente, la meta de Jung. Cuando practicas este marco una y otra vez, empiezas a encarnar lo que Jung llamaba el individuo consciente.
Alguien que ve sin juzgar. Comprende sin manipular. Siente sin proyectar. Relaciona sin perderse. Actúa sin máscaras. Observa sin arrogancia. Habla sin defensas. Jung escribió: la individualidad es lo opuesto a ser miembro de un colectivo. El individuo consciente piensa por sí mismo, siente auténticamente y se relaciona desde la presencia, no desde patrones heredados. Señales de que estás convirtiéndote en un individuo consciente. Puedes ver las proyecciones de las personas sin enfadarte. No tomas personal sus defensas emocionales. Reconoces tu sombra sin vergüenza ni drama. Sostienes el conflicto sin romperte por dentro. Puedes decir no sin culpa. Ves la humanidad detrás de la herida del otro. Te vuelves más curioso, menos crítico. Actúas desde la autenticidad, no desde la máscara. Esto no te hace perfecto, te hace despierto. Pero Jung advirtió que esta conciencia tiene un precio inevitable, la soledad del que ve demasiado. No es la soledad de estar sin personas, es la soledad de ver lo que otros no ven, de sentir lo que otros no sienten, de comprender lo que otros no están listos para comprender. Jung escribió: la verdadera soledad no proviene de la ausencia de otros, sino de la incapacidad de comunicar aquello que es esencial. Cuando ves patrones inconscientes en los demás, cuando notas sus máscaras, sus proyecciones, sus heridas, sus defensas, su sombra, puede ser difícil encontrar personas con quienes hablar de lo que realmente importa. No estás aislado por falta de gente, estás aislado por exceso de lucidez. La transición, de pertenecer inconscientemente a conectar conscientemente. Jung explicó que todo proceso de individuación implica una transición dolorosa. Del grupo, al yo, de la persona, al sí mismo, de la adaptación social, a la verdad interior. Las viejas formas de relacionarte ya no funcionan porque estaban basadas en proyecciones mutuas, máscaras compatibles, contratos emocionales invisibles, necesidades inconscientes, dinámicas de sombra. Cuando despiertas, esas estructuras colapsan. Lo que antes te conectaba ahora te limita. Lo que antes te satisfacía ahora te vacía. Lo que antes aceptabas ahora te incomoda. Y así aparece la soledad sagrada. Pero la soledad no es el final, es el umbral. Jung decía que esta fase no debe evitarse. La soledad es para unos pocos, es el precio del crecimiento. Solo cuando dejas atrás las máscaras, los roles, los apegos inconscientes, las identidades prestadas, las expectativas ajenas, puedes empezar a atraer relaciones basadas en autenticidad, lucidez, profundidad, presencia, verdad, reciprocidad consciente. Primero pierdes conexiones, después encuentras resonancias. Las relaciones después del despertar psicológico. Cuando empiezas a ver con claridad, tu forma de relacionarte cambia de raíz. Ya no toleras vínculos donde uno salva y otro drena. Ya no sostienes conversaciones que niegan la verdad. Ya no haces de terapeuta involuntario para los demás. Ya no aceptas menos de lo que puedes ofrecer. Ya no te escondes para que otros no se sientan incómodos. Porque ya no necesitas encajar, necesitas existir. Las relaciones se vuelven menos numerosas pero infinitamente más verdaderas. Lo que aparece cuando dejas de participar en dinámicas inconscientes, cuando dejas de tomar las proyecciones de otros como verdades, responsabilizarte por sus emociones, sostener máscaras ajenas, entrar en juegos de poder, reaccionar a cada sombra que aparece. Algo sorprendente empieza a suceder. Las personas a tu alrededor sienten que algo cambia. No saben explicarlo, pero lo perciben. Algunos se inquietan, otros se incomodan, otros se sienten atraídos, otros se sienten expuestos, otros se sienten aliviados, otros se sienten inspirados. Tu conciencia altera el campo. Lo que Jung llamaba contagio de conciencia,
Jung afirmaba que la conciencia no se transmite por palabras, sino por presencia. Cuando tú dejas de reaccionar desde el ego, los demás comienzan a notar Que no caes en provocaciones. que no participas en dramas, que no te pierdes en juegos de sombra, que no te defiendes compulsivamente, que no atacas por miedo, que no huyes por inseguridad. Esto crea un vacío psicológico donde la persona frente a ti no puede seguir usando sus patrones automáticos. Tu presencia cambia su comportamiento. No porque los corrijas, sino porque no los alimentas. Pero no todos reaccionan igual. Hay dos tipos de personas frente a la conciencia. Los que despiertan, se sienten vistos de verdad, sienten que pueden bajar su máscara, sienten alivio, sienten expansión, sienten permiso para ser auténticos. Los que se defienden, se sienten expuestos, sienten que su máscara peligra, sienten irritación, sienten resistencia, sienten miedo y reaccionan con sombra. Esto es normal, esto es humano, esto es esperado. Jung insistía, no todos están listos para enfrentarse a sí mismos. Cuando tú cambias, todo el sistema se reorganiza. Tus viejos patrones empiezan a desmoronarse. Ya no eres el complaciente. Ya no eres el salvador. Ya no eres el consejero inagotable. Ya no eres el silencioso que se adapta. Ya no eres el espejo de aprobación de otros. Ya no eres la sombra que absorbe todo. Esa evolución obliga a los demás a reposicionarse. Algunos se alejan, otros se acercan, otros se rebelan, otros renacen. Es lo que Jung llamaba dinámica sistémica del self, el nacimiento del verdadero tú. A medida que sueltas proyecciones, máscaras, roles, identidades prestadas, expectativas familiares, heridas heredadas, defensas obsoletas, comienza a emerger algo que siempre estuvo ahí. Tu verdadero carácter, tu verdadero centro, tu verdadero yo. Y entonces empieza la fase más profunda. La autoconducción de tu conciencia. La verdadera meta de Jung no era leer el carácter de los demás, sino nacer en el propio. Para Jung, la observación psicológica nunca fue un fin. Fue un camino, una apertura, una puerta hacia algo infinitamente más profundo. La individuación, el proceso por el cual una persona deja de vivir desde su máscara para comenzar a vivir desde su centro. Porque comprender la sombra de los demás es fácil. Comprender la propia sombra exige valentía. Analizar el carácter de otros es cómodo. Confrontar el propio carácter es transformador. Leer el inconsciente del mundo es fascinante. Leer el propio es revolucionario. Jung decía, tu visión solo será clara cuando puedas mirar dentro de tu corazón. Por eso, cuando aprendes a leer patrones psicológicos en otros, sin darte cuenta empiezas a ver tus propias heridas, tus propias defensas, tus propias proyecciones, tus propias máscaras, tus propios miedos, tus propios límites internos. Es aquí donde inicia la verdadera obra. La individuación, el camino de regreso a ti mismo. Jung entendía que la mente humana no busca perfección, busca totalidad. No ser impecable, sino ser verdadero. No eliminar la sombra, sino incorporarla. No tener una máscara impecable, sino un alma íntegra. No agradar, sino existir plenamente. Individuarse significa dejar de vivir para complacer, dejar de actuar para encajar, dejar de pensar para agradar, dejar de sentir para ser aceptado, y comenzar finalmente a vivir según tu naturaleza psicológica auténtica. La conciencia nace cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Las dos revelaciones de Jung, la sombra proyectada y el colapso de la máscara, no son herramientas para juzgar a los demás. Son señales de lo que aún no aceptas en ti. Cada juicio es un espejo. Cada reacción es un mapa. Cada irritación es una llave. Cada defensa es una frontera no integrada. Jung decía,
Lo que más te molesta de otros es lo que tu alma quiere mostrarte. Por eso observar a los demás se convierte en una forma de autoconocimiento. El arrogante te enseña tu relación con el poder. El necesitado te enseña tu relación con la dependencia. El manipulador te enseña tu relación con la verdad. El inseguro te enseña tu relación con tu sombra. El superficial te enseña tu relación con la autenticidad. El intenso te enseña tu relación con tu profundidad. Todo lo que ves afuera es un reflejo interno. La conciencia duele porque rompe ilusiones. Jung advertía: no hay despertar sin dolor. Porque al despertar, ves las dinámicas que antes tolerabas. Ves las mentiras que aceptabas. Ves las máscaras que usabas. Ves los patrones que repetías. Ves los vínculos que sostenías por miedo. Ves lo que eras y lo que fingías ser. La conciencia es un nacimiento, y todo nacimiento exige ruptura. Ruptura con versiones antiguas. Ruptura con condicionamientos familiares. Ruptura con expectativas ajenas. Ruptura con el deber ser. Ruptura con lo que alguna vez llamaste yo. Es por eso que tantos abandonan el proceso. Porque es más fácil seguir dormido, seguir proyectando, seguir usando máscaras, seguir repitiendo patrones. Pero tú no estás aquí por lo fácil, estás aquí por lo verdadero. Después del dolor, llega la claridad. Una vez que el yo deja de esconderse detrás de su máscara y deja de rechazar su sombra, algo extraordinario ocurre. Comienza la aparición del self, la identidad profunda, el eje interno, el punto donde convergen intuición, razón, emoción, ética, impulso vital. La claridad no llega desde afuera, llega desde adentro. La vida entera empieza a reorganizarse. Decisiones más claras, límites más firmes, relaciones más auténticas, intuiciones más precisas, caminos más coherentes, energía más ordenada. Es como si finalmente te volvieras real para ti mismo. La conciencia atrae por resonancia, no por necesidad. Cuando empiezas a vivir desde tu centro, la soledad deja de ser aislamiento. Se convierte en selección natural psicológica. Ya no buscas pertenecer, ahora perteneces a ti. Ya no buscas ser entendido, ahora te entiendes. Ya no buscas aprobación, ahora te apruebas. Y desde esa suficiencia interna, comienzas a atraer a quienes resuenan con tu misma frecuencia. Individuos conscientes, personas profundas, almas despiertas, relaciones que no temen la verdad, vínculos donde la autenticidad es la norma, conversaciones que expanden la mente y abren el alma. La transformación se vuelve exponencial. Cuando vives sin máscara y sin sombra reprimida, se activa lo que Jung llamaba función trascendente, el puente entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser. Cada día te sorprende una nueva coherencia interna. Cada decisión tiene más precisión. Cada relación se siente más íntegra. Cada límite es más firme. Cada palabra es más verdadera. Cada silencio es más consciente. Te conviertes en alguien que no reacciona sin pensar, que no juzga sin comprender, que no huye sin observar, que no ataca sin reconocer, que no se pierde en proyecciones ajenas. Te conviertes poco a poco en lo que Jung llamaba un individuo total, un ser humano despierto que ya no vive a través de reflejos, sino de conciencia. Un individuo total no es alguien perfecto, sino alguien que dejó de vivir dividido. Para Jung, la totalidad no significa ausencia de errores, sino ausencia de fracturas internas. Un individuo total es alguien que no oculta su sombra, no sobrevive detrás de una máscara, no se traiciona para encajar, no se niega para ser amado, no se divide para ser aceptado, no vive desde el miedo sino desde la coherencia. Un ser humano completo no es impecable, es íntegro, y la integridad siempre requiere valentía. Jung decía: prefiero ser completo antes que bueno, porque ser bueno es complacer, ser completo es existir plenamente.
La verdadera madurez psicológica. La madurez de la que Jung hablaba no tiene nada que ver con la edad. Es la capacidad de sostener dentro de uno mismo luz y oscuridad, razón e instinto, conciencia y emoción, vulnerabilidad y fuerza. La mayoría de las personas viven fragmentadas. Una parte de sí quiere algo, otra parte quiere lo contrario. Una parte ama, otra teme. Una parte desea avanzar, otra se aferra al pasado. La individuación unifica estas voces internas en una sola dirección coherente. Las dos revelaciones vuelven a aparecer, la sombra y la máscara. Jung descubrió que estas dos fuerzas internas no eran defectos psicológicos, sino portales. La sombra, todo lo que rechazamos, negamos o escondemos, pero también nuestras capacidades ocultas, nuestro poder dormido, nuestra intuición reprimida. La máscara, la persona, todo lo que mostramos al mundo, una construcción social necesaria pero que puede volverse prisión si la confundimos con nuestra identidad real. El proceso de individuación ocurre cuando la máscara empieza a caer, la sombra empieza a hablar, la conciencia empieza a escuchar, el alma empieza a tomar el mando. La sombra integrada se convierte en poder. Cuando dejas de huir de ti mismo, la sombra deja de perseguirte y empieza a servirte. Es allí cuando ocurre el cambio. La rabia se convierte en límite. El miedo se convierte en intuición. La sensibilidad se convierte en percepción. La tristeza se convierte en profundidad. La intensidad se convierte en autenticidad. La vulnerabilidad se convierte en conexión. La soledad se convierte en independencia. La incomodidad se convierte en crecimiento. Lo que reprimías se vuelve recurso. Lo que negabas se vuelve guía. Lo que temías se vuelve tu maestría. Aquello que resistes persiste. Aquello que aceptas se transforma. Jung. Aceptar no significa justificar. Significa mirar sin temblar. Por eso Jung advertía: lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Cuando no ves tu sombra, terminas atrayendo relaciones que la activan. Cuando no ves tu necesidad, terminas dependiendo de personas que no pueden ofrecerte nada. Cuando no ves tu miedo, tu vida se organiza alrededor de él. Cuando no ves tu dolor, lo repites en lugar de sanarlo. La conciencia no te protege del dolor, pero te protege de repetirlo innecesariamente. La máscara deja de ser cárcel y se convierte en herramienta. Una vez integrada la sombra, la máscara ya no sirve para esconder, sino para comunicar. Una persona consciente no elimina a la persona social, la usa con intención, para hablar con claridad, para interactuar con el mundo, para establecer límites saludables, para expresar su autenticidad sin herir. La máscara deja de ser protección y se convierte en expresión. La autenticidad empieza cuando termina la actuación. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas, ni mostrar todo lo que sientes. Eso no es autenticidad. Eso es impulsividad. La autenticidad junguiana es saber lo que sientes, entender por qué lo sientes, decidir conscientemente qué expresar, desde qué energía expresarlo y para qué propósito. Autenticidad no es descontrol, es conciencia. Las relaciones se transforman profundamente. Cuando integras tu sombra y dejas de vivir desde la máscara, dejas de atraer vínculos caóticos, dejas de tolerar lo intolerable, dejas de salvar a quien no quiere ser salvado, dejas de confundir intensidad con amor, dejas de gastar tu energía donde no hay reciprocidad, dejas de perder tu voz por evitar conflictos, dejas de mendigar afecto. Dejas de explicarte a quienes no desean comprender. Tu presencia empieza a seleccionar automáticamente quién puede caminar contigo y quién no. Ya no persigues, ya no ruegas, ya no justificas, ya no aceptas mitades. La conciencia eleva tu estándar interno, y tu estándar interno filtra tu entorno. Lo que antes te hería ahora te revela. Después de la individuación, la vida sigue teniendo desafíos.
pero dejan de sentirse como castigos y empiezan a sentirse como información. Un conflicto ya no te rompe, te muestra lo que falta integrar. Una crítica ya no te derrumba, te muestra tu relación con la autoestima. Un rechazo ya no te define, te muestra tu nivel de dependencia interna. Una traición ya no te destruye, te muestra qué parte de ti entregó confianza sin discernimiento. La vida deja de ser enemiga y se convierte en maestra. El observador despierto reemplaza al yo reactivo. Aparece dentro de ti un testigo, una conciencia silenciosa que observa tus emociones, tus impulsos, tus juicios, tus miedos, tus sombras, tus máscaras, tus condicionamientos. Y en lugar de reaccionar, eliges. Ese espacio entre impulso y acción es lo que Jung llamaba libertad interior. El final del camino no es iluminación, es responsabilidad. Jung nunca habló de un final místico. Habló de responsabilidad consciente. Responsabilidad de sentir, de elegir, de actuar, de relacionarte, de ser tú, sin culpar al mundo por aquello que no has querido mirar. Porque cuando ves tu sombra, ya no puedes culpar. Cuando reconoces tu máscara, ya no puedes fingir. Cuando despiertas, ya no puedes volver a dormir. La conciencia te convierte en un creador silencioso de tu propia vida. Cuando empiezas a verte con honestidad, cuando observas tus sombras sin defenderte y tus máscaras sin justificarte, ocurre algo imperceptible desde afuera, pero gigantesco por dentro. Tu vida deja de ser reactiva y se vuelve deliberada. Dejas de vivir a merced de impulsos, heridas, expectativas ajenas o automatismos emocionales, y empiezas a mover tu existencia como quien afina un instrumento. No desde el esfuerzo, sino desde la lucidez. No desde el miedo, sino desde la coherencia. No desde la necesidad, sino desde la elección. Jung decía que el verdadero poder interior no es dominar el mundo, sino a uno mismo. La transformación sutil que cambia todo. La mayoría no percibe cuando estás cambiando. Piensan que sigues siendo la misma persona. Pero dentro de ti silenciosamente ocurre la transición. De la reacción a la respuesta. Del juicio a la comprensión. Del descontrol a la presencia. Del vacío a la claridad. De la dependencia al centro interno. Mientras otros cambian de humor, tú cambias de nivel. Mientras otros repiten patrones, tú los observas y los trasciendes. Mientras otros buscan culpables, tú buscas sentido. Ese es el principio de la individuación. No una revolución externa, sino una reorganización interna. Aprendes a ver sin herirte. Cuando la conciencia madura, ya no necesitas protegerte tanto. ¿Por qué? Porque ahora entiendes. Ves las sombras de otros sin que te destruyan. Ves sus máscaras sin que te engañen. Ves sus heridas sin absorberlas. Ves sus proyecciones sin tomarlas como verdad. Te conviertes en un observador sereno en un mundo emocionalmente caótico. No porque seas frío, sino porque ya no respondes desde tus heridas antiguas. La claridad reemplaza al drama. La soberanía reemplaza al miedo. La compasión reemplaza a la reactividad. Cuando despiertas, empiezas a elegir. Jung decía, no somos lo que nos sucede, somos lo que hacemos con lo que nos sucede. La diferencia es abismal. Antes, reaccionabas sin entender por qué. Te perdías en emociones ajenas. Tratabas de arreglar lo que no tenía reparación. Permitías accesos que no eran merecidos. Confundías intensidad con amor. Te tomabas todo de manera personal. Ahora, observas antes de actuar. Sientes sin desbordarte. Eliges en lugar de justificar. Sabes quién merece tu energía. Distingues vínculo de apego. Respondes desde el centro y no desde la herida. Eso es evolución psicológica. Lo que aceptas te libera. Lo que niegas te domina. Jung afirmó que todo lo que excluimos de nuestra identidad termina controlándonos desde la sombra. Por eso, cuando haces consciente tu miedo, tu necesidad, tu fragilidad, tu ira,
tu deseo, tu soledad, tu orgullo, tu escapismo. Esas fuerzas dejan de manipularte. Lo negado te gobierna, lo visto te obedece. La sombra no busca destruirte, busca integrarse, busca ser escuchada. El verdadero trabajo empieza cuando dejas de culpar. La culpa es cómoda. Evita el dolor de mirarte, evita la responsabilidad de cambiar, evita la incomodidad de crecer. Pero Jung sostenía que culpar a los demás por tus heridas es un modo de permanecer dormido. No porque los demás no hayan fallado, sino porque quedarse ahí te condena a repetir historias interminables. El día en que comprendes esto, la narrativa interna cambia. De ¿por qué me hicieron esto? ¿A qué parte de mí permitió que esto continuara? No desde la culpa, sino desde el despertar. La conciencia cambia tus relaciones sin que lo intentes. No tienes que alejar gente, ellos se alejan solos. No tienes que perseguir vínculos, los correctos permanecen. No tienes que probar tu valor, la autenticidad lo evidencia. No tienes que explicar tu cambio. Quien tenga ojos internos lo verá. Quien no, nunca entendería aunque hablaras horas. Jung decía que las relaciones evolucionan al ritmo de la conciencia, no de las palabras. Por eso, cuando cambias tú, tu entorno se reconfigura. La soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un hogar. Cuando ya no te abandonas por no estar solo, todo cambia. La soledad deja de ser castigo y se vuelve claridad. Dejas de perseguir lo que no resuena. Dejas de sostener lo que te duele. Dejas de romantizar lo que no te nutre. Dejas de normalizar lo que te apaga. Como decía Jung, la soledad no viene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar lo que es importante para uno. Después de la individuación, ya no necesitas pertenecer a todos, solo a la verdad dentro de ti. La vida empieza a sentir tu transformación. La realidad responde a tu conciencia. Todo empieza a alinearse con tu vibración interna. Oportunidades diferentes, vínculos más conscientes, decisiones más certeras, caminos más coherentes. No es magia, es percepción madura, es intuición afinada, es autoconciencia aplicada. El mundo no cambia, cambias tú, y desde ese cambio seleccionas otro mundo. La individuación no te hace especial, te hace verdadero. Muchas personas creen que despertar, sanar o volverse consciente te convierte en alguien superior. Jung decía que eso es justamente lo opuesto a la individuación. El camino real no te eleva por encima de nadie, te devuelve a ti mismo. Te quita lo artificial, lo aprendido, lo heredado, lo impuesto, lo que imitaste para encajar, lo que adoptaste para no ser rechazado. Te deja solo con lo que es auténtico, y lo auténtico nunca presume, nunca compite, nunca necesita demostrar. La individuación no te separa del mundo, te libera de la ilusión del mundo, y desde esa libertad puedes relacionarte mejor con todo. Una persona consciente no es alguien perfecto, sino alguien honesto consigo mismo. Jung jamás habló de perfección, habló de integración. Una persona consciente sigue sintiendo miedo, sigue cometiendo errores, sigue teniendo sombras, sigue enfrentando incertidumbres. Pero ya no huye de nada de eso, lo mira, lo comprende, lo contiene, lo integra. La diferencia no está en la ausencia de caos, sino en la capacidad de navegarlo sin romperse por dentro. Las máscaras caen, pero no se rompen. Solo dejan de ser necesarias. Una máscara no es mala. Es una herramienta de supervivencia. Todos la usamos. Todos la necesitamos en algún momento. El problema es cuando olvidamos que es un instrumento y empezamos a creer que es nuestra identidad. Cuando despiertas, ya no usas la máscara para esconderte, sino para comunicarte cuando hace falta. Ya no dependes de ella para sentirte suficiente. Ya no te asfixia. Ya no te encadena. Simplemente la eliges cuando el contexto lo requiere y la sueltas cuando no. Eso es libertad psicológica. La gente que no ha hecho este trabajo confunde autenticidad con amenaza.
Cuando empiezas a vivir desde tu centro, ya no te explicas tanto, ya no buscas agradar, ya no te justificas, ya negocias menos tu paz, ya tomas menos personalmente, ya filtras con más firmeza, ya aceptas lo que es y sueltas lo que no. Para quienes viven desde la máscara, una persona auténtica se siente incómoda como un espejo que revela demasiado. No es porque seas agresivo, es porque existes sin adornos, y eso confronta a quienes aún necesitan adornarse. El crecimiento interno tiene un costo y un regalo. El costo: perderás versiones de ti mismo que ya no podían llevarte más lejos. El regalo: ganarás una vida que sí está alineada con lo que realmente eres. El costo: algunas personas no entenderán tu cambio. El regalo: las correctas aparecerán o permanecerán sin esfuerzo. El costo: la soledad temporal. El regalo: tu propio hogar interno. Ese lugar que nadie puede destruir. Dejas de atraer desde la herida y comienzas a atraer desde la conciencia. Jung decía algo esencial: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Eso incluye las personas que atraes. Cuando sanas, ya no buscas quien repita tus patrones antiguos. Ya no estás disponible para relaciones inmaduras. Ya no confundes intensidad con amor. Ya no te enganchas con lo que hiere. Ya no entregas tu corazón donde no hay reciprocidad. Lo que antes te atrapaba ahora te aburre. Lo que antes te fascinaba ahora te cansa. Lo que antes te hería, ahora te revela. Y lo que antes ignorabas, ahora se siente seguro. La sombra deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Lo que reprimiste, temiste o rechazaste no desaparece. Espera. Espera a que puedas verlo sin romperte. Espera a que tengas la fuerza para integrarlo. Espera a que seas lo suficientemente consciente para sostenerlo. Cuando finalmente lo haces, esa sombra se transforma en poder. Tu ira se convierte en límites. Tu miedo en claridad. Tu dolor en compasión. Tu vulnerabilidad en conexión. Tu oscuridad en sabiduría. Nada se pierde. Todo se transforma cuando lo miras de frente. La verdadera libertad es la libertad interna. Puedes tener éxito externo y ser esclavo de tu mente. Puedes tener miles de relaciones y sentirte profundamente solo. Puedes tener atención, prestigio y reconocimiento y aún así actuar desde tus heridas. La libertad real ocurre cuando ya no reaccionas compulsivamente, ya no dependes emocionalmente, ya no te defines por la aprobación ajena, ya no te avergüenzas de tus sombras, ya no huyes de ti mismo. Esa libertad no se nota por fuera, pero por dentro lo cambia todo. Cuando una persona despierta, toda su existencia empieza a vibrar diferente, no porque se vuelva mística, ni porque adquiera poderes especiales, sino porque su relación con la realidad cambia profundamente. Ya no reacciona desde sus heridas, sino desde su conciencia. Ya no actúa para agradar, sino para ser auténtica. Ya no busca llenar vacíos, sino comprenderlos. Ya no se mueve por miedo, sino por claridad interna. Esta vibración distinta no tiene nada que ver con espiritualidad superficial. Es una transformación psicológica real, visible en los pequeños detalles. Cómo respira, cómo mira, cómo escucha, cómo responde, cómo elige, cómo cuida su propia energía. La gente nota el cambio antes que la propia persona. No saben explicarlo, pero sienten que algo en ella ya no pertenece al ruido. Este cambio profundo provoca dos reacciones en el mundo. 1. Atracción silenciosa. Personas que vibran en un nivel similar se sienten naturalmente atraídas, no por apariencia, ideas o roles, sino por resonancia. Reconocen en la otra persona algo esencial: presencia, calma, autenticidad, profundidad. Reconocen un alma que ya no está actuando, sino existiendo. 2. Rechazo inconsciente. Quienes siguen anclados a las máscaras, al ruido, a las defensas del ego, se sienten inquietos.
no por maldad sino por efecto espejo. La autenticidad ajena les recuerda que viven desde una versión incompleta de sí mismos. Ese recordatorio duele. Así que reaccionan. Con juicio, con distancia, con desdén, con críticas o con silenciosa incomodidad. Pero no tiene nada que ver contigo. Es su sombra sintiendo presión. La transformación consciente no es luminosa, es honesta. El despertar psicológico no se siente como iluminación, se siente como desnudez interna. Ves lo que no querías ver. Aceptas lo que llevaste años negando. Te encuentras frente a partes tuyas que te incomodan, y en vez de huir, te quedas. Ahí inicia la verdadera transformación. Jung decía, no hay iluminación fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que vas a llorar, vas a soltar, vas a desaprender, vas a sentir dolor, vas a perder gente, vas a perder identidades enteras. Y aún así seguirás avanzando, porque por primera vez avanzas como tú mismo. La individuación exige renuncias invisibles. Renunciar a la aprobación constante, el personaje que te daba seguridad, la versión de ti que gustaba a todos, la identidad construida para sobrevivir, la lealtad a tu propio pasado, las historias que te contabas para no cambiar, los vínculos que dependían de tu inconsciencia. Todo eso cae, y debajo de esas capas aparece una verdad simple. Eres tú, sin adornos, sin máscaras, sin ruido, sin pleaser, sin defensas innecesarias. Lo que queda es más pequeño que tu antiguo personaje, pero infinitamente más real. Y cuando aparece la autenticidad, tus relaciones cambian por completo. Ya no atraes desde la carencia, sino desde tu centro. Ya no conectas por necesidad, sino por compatibilidad profunda. Ya no sostienes lo que te drena. Ya no te quedas donde te minimizan. Ya no negocias tus límites. Ya no mendigas migajas emocionales. La persona que eras antes no podía sostener la vida que tienes ahora. Por eso tuvo que morir. Lo más difícil no es despertar. Lo más difícil es permanecer despierto. Despertar es un instante. Permanecer despierto es un trabajo diario. Es notar tus patrones en tiempo real. Es tomar responsabilidad emocional. Es elegir respuestas conscientes. Es mirar tu sombra sin huir. Es dejar ir historias viejas. Es sostenerte sin aprobación externa. Eso es madurez psicológica. Eso es poder real. Eso es lo que Jung llamaba vivir desde el self, no desde el ego. La recompensa de este camino es una paz que nadie te puede quitar. No es una paz vacía ni una calma artificial. Es la paz de saber quién eres, la paz de no negociar tu esencia, la paz de vivir desde un centro interno que no depende del mundo. Esa paz es tuya. La construiste enfrentando lo que otros evitan. La ganaste atravesando fuego interno, y nadie puede arrebatártela. La verdadera claridad llega cuando descubres que no puedes seguir viviendo desde tus automatismos. Durante años o incluso décadas, reaccionaste sin darte cuenta, defendiendo tu ego sin necesidad, repitiendo patrones que heredaste, cargando culpas que no te pertenecían, sosteniendo vínculos que ya estaban muertos, huyendo de emociones legítimas, interpretando el mundo desde heridas antiguas. Todo eso parecía normal, parecía tú, parecía tu personalidad, parecía tu identidad. Hasta que un día, o en una serie de días, notaste la grieta. Una frase, un silencio, una conversación, un quiebre, o simplemente una intuición suave. Esto no soy yo. Esto es lo que me enseñaron a hacer. Ese es el primer despertar. No es místico, es psicológico, es existencial. Es el momento en que por fin ves que estabas actuando dentro de un guión escrito por otros. Jung lo llamó el descubrimiento del yo real detrás del yo adaptado. Y cuando ves la grieta, ya no puedes desverla. Puedes intentar volver atrás,
Puedes fingir que nada cambió. Puedes reprimir la incomodidad. Puedes reconstruir tu máscara. Pero ya no funciona. La conciencia, una vez encendida, no se apaga. El viejo personaje se vuelve demasiado estrecho. Las viejas historias ya no te sostienen. Las viejas relaciones ya no encajan. Las viejas creencias suenan huecas. Las viejas defensas se vuelven transparentes. Tu alma ya no entra en el traje psicológico que un día te sirvió. Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y este es el punto crucial del viaje. Aceptar tu sombra. No solo tus luces, no solo tus talentos, no solo tus fortalezas, sino también tu miedo, tu vergüenza, tu enojo, tu envidia, tu necesidad, tu tristeza, tu fragilidad, tu necesidad de ser visto, tu necesidad de ser amado. Aceptar todo eso no te debilita, te humaniza, te hace real, te hace completo. Porque la sombra no desaparece con represión, desaparece con conciencia. El verdadero peligro no es la oscuridad, es negarla. Quien niega su propia sombra se convierte en esclavo de ella. Proyecta, ataca, juzga, se defiende de cosas que no existen. Ve enemigos donde solo hay espejos. Interpreta la vida como amenaza. Confunde amor con necesidad. Confunde límites con rechazo. Confunde vulnerabilidad con debilidad. Por eso Jung advirtió: mientras tu sombra siga inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La individuación comienza cuando te atreves a mirarte sin máscaras. Es el momento en que te sientas contigo mismo, sin roles, sin expectativas externas, sin la identidad que construiste para sobrevivir, y preguntas: ¿qué siento realmente? ¿Qué necesito realmente? ¿Quién soy cuando dejo de actuar? Y al principio da miedo, mucho miedo. Porque lo primero que ves no es tu grandeza, es tu dolor acumulado, es tu niño interior herido, es la parte de ti que solo buscaba ser vista, ser cuidada, ser validada. Pero si te quedas un poco más ahí, si respiras dentro de esa oscuridad, descubres algo que cambia todo. Debajo de tus heridas siempre hubo alguien intentando nacer, tu verdadero yo. Y cuando ese yo aparece, nada vuelve a ser igual. Dejas de necesitar control, dejas de mendigar amor, dejas de idealizar a otros, dejas de culparte por todo, dejas de evitar conflictos, dejas de huir de tus emociones, dejas de traicionarte para encajar. Algo dentro de ti se alinea, algo dentro de ti descansa, algo dentro de ti dice: por fin. Pero esta transformación tiene un efecto colateral inevitable. Algunas personas no podrán acompañarte, no porque sean malas, no porque tú seas mejor, sino porque ya no vibras desde el mismo lugar. Antes reaccionabas como ellos. Ahora observas. Antes buscabas aprobación. Ahora buscas coherencia interna. Antes temías el abandono. Ahora temes traicionarte. Antes entregabas tu energía sin criterio. Ahora la proteges como un acto sagrado. Cuando tu psicología cambia, tu campo emocional también cambia, y ciertas dinámicas dejan de sostenerse. Jung decía: la soledad no surge de no tener gente alrededor, sino de no poder compartir aquello que importa. Por eso, el despertar psicológico inicia con expansión, pero continúa con depuración. No pierdes personas, pierdes versiones de ti que necesitaban esas personas. Este camino no te hace especial, te hace honesto. Te baja del pedestal, te arranca las ilusiones, te quita las fantasías del ego, te muestra tus límites, te obliga a ver tu propia participación en tu dolor. Pero al mismo tiempo te devuelve tu poder. Porque cuando asumes tus patrones, ya no estás condenado a repetirlos. La conciencia no te da respuestas, te da libertad. Libertad para elegir tu reacción. Libertad para pausar en vez de explotar. Libertad para decir no sin culpa. Libertad para crear vínculos reales. Libertad para vivir desde el self, no desde la herida.
Y esa libertad es lo que hace que todo en tu vida empiece a ordenarse. Tu energía, tus relaciones, tus decisiones, tus límites, tu propósito, tu relación contigo mismo. El mundo no cambia cuando despiertas. Cambias tú, y eso cambia todo. Las mismas situaciones, pero otra percepción. Las mismas personas, pero otra reacción. Los mismos desafíos, pero otra interioridad. La transformación siempre es interna. El reflejo aparece afuera. Por eso este camino es tan poderoso. No depende de nada externo, solo de tu capacidad de mirar, de sostener, de integrar y de elegir conscientemente. El contagio de la conciencia es silencioso pero irreversible. Cuando empiezas a ver tus propios patrones, también ves los de los demás. No porque estés juzgando, sino porque tu mirada se entrenó para reconocer lo que antes ignorabas. Y este tipo de visión, la visión psicológica, no puede desactivarse. Puedes desear no ver tanto. Puedes querer volver a la ingenuidad. Puedes intentar meterte de nuevo en tu viejo personaje. Pero ya no funciona. La conciencia cambia la manera en que percibes. Y lo que percibes cambia la manera en que existes. Por eso Jung decía, lo que ves depende del lugar desde donde estás mirando. Cuando cambias por dentro, el mundo que ves no es el mismo. Pero esta visión ampliada tiene un precio emocional. Porque lo que ves con claridad, otros aún no pueden verlo. Y eso puede generar distanciamiento, incomodidad, rechazo, proyecciones, malentendidos, resistencia. No porque estés equivocado, sino porque estás viendo por delante. Jung lo advirtió muchas veces. La persona consciente siempre estará ligeramente sola. No una soledad triste, sino una soledad de percepción, una soledad de profundidad, una soledad que nace de ver lo que otros aún no pueden tolerar. Pero con el tiempo, esa soledad se convierte en un tipo de libertad interior que ya no depende de compañía para sentirse plena. El despertar psicológico no te separa del mundo, te separa de tus ilusiones sobre él. Porque antes creías que la gente actuaba racionalmente, las relaciones eran transparentes, las intenciones eran obvias, el amor era simple, la comunicación era directa, la familia era segura, la moral era objetiva, el mundo era justo, el dolor siempre tenía sentido inmediato. Ahora entiendes que nada de eso era verdad, y eso, lejos de destruirte, te vuelve más humano. Porque cuando ves la complejidad, puedes amar mejor, puedes entender mejor, puedes perdonar mejor, puedes protegerte mejor, puedes relacionarte desde la realidad y no desde la fantasía. Este es el inicio de la verdadera madurez emocional. Conocer tu sombra te da un superpoder silencioso. La gente busca poder en la fuerza, la influencia, la estética, el éxito, la atención, la superioridad. Pero Jung descubrió que el verdadero poder humano es este: saber quién eres cuando nadie te está mirando. Porque un ser humano que se conoce a sí mismo no puede ser manipulado, no puede ser controlado, no puede ser chantajeado emocionalmente, no puede ser arrastrado por el ego ajeno, no puede ser destruido por la opinión externa. Ese tipo de poder no se exhibe, se sostiene desde dentro. Es silencioso, profundo y estable, un tipo de poder que nadie puede darte y nadie puede quitarte. Cuando entiendes tus proyecciones, entiendes las de los demás. La gente no te ve como eres, te ve como ellos son. Por eso, te admiran por cualidades que aún no reconocen en sí mismos, te rechazan por partes que niegan en su propia sombra, te desean por lo que no se permiten, te temen por lo que no comprenden, te atacan desde heridas que no has causado. Nada de esto tiene que ver contigo, tiene que ver con su inconsciente. Y cuando entiendes esto profundamente, algo se libera. No te tomas nada personalmente, no cargas culpas ajenas, no absorbes proyecciones, no te defiendes de fantasmas. Te vuelves psíquicamente ligero.
El dolor que evitaste por años se convierte en tu maestro más honesto, porque en algún punto del camino, inevitablemente te encuentras con la parte de ti que más evitaste. La parte que lloró sin permiso, pidió amor sin recibirlo, construyó máscaras para sobrevivir, cayó para no ser rechazado, se adaptó para ser aceptado, sintió miedo de ser auténtico. Esta parte no es tu enemiga, es la llave. Jung lo dijo con una claridad que duele. No hay despertar sin dolor. El dolor es el precio de la consciencia. Pero al otro lado del dolor hay algo que no puede comprarse. Paz interior. Una paz que no depende de nada externo, porque nace del entendimiento de que ya no necesitas luchar contra ti mismo. Lo que llamabas destino era solo tu inconsciente repitiéndose. Cuando te haces consciente, rompes ciclos, sanas patrones familiares, eliges relaciones distintas, tomas decisiones alineadas con tu verdad, dejas de sabotear tus propios pasos, dejas de ser arrastrado por impulsos automáticos, dejas de ser enemigo de tu propia historia. Esto no es magia, es psicología profunda. Porque el inconsciente no es un misterio, es un sistema que puedes aprender a escuchar, interpretar y transformar. Y cuando eso ocurre, aparece lo que Jung llamaba la verdadera libertad. No la libertad externa de hacer lo que quieras, sino la libertad interna de no traicionarte nunca más. Y esa es la única libertad que realmente importa. La evolución psicológica comienza cuando ves lo que antes evitabas. Jung decía que la conciencia no aparece por arte de magia. Aparece cuando la mente deja de huir. Porque durante años, quizá décadas, tuviste partes internas que preferiste no mirar. Emociones que te daban vergüenza. Impulsos que no podías explicar. Deseos que te parecían inapropiados. Rabias que rechazabas. Heridas que negabas. Necesidades que reprimías. Pero lo reprimido no desaparece. Se convierte en destino. Y Jung fue brutalmente claro. Lo que no se hace consciente se repite como destino. Una vez lo ves, deja de manejar tu vida desde las sombras. El yo falso comienza a quebrarse cuando te atreves a sentir sin disfrazar. Todos desarrollamos una persona, una versión editada de nosotros mismos creada para sobrevivir al mundo social. Pero llega un día, inesperado, inevitable, en el que esa máscara se vuelve demasiado pesada. Porque sostener un personaje consume energía emocional, energética, psicológica. Y el cuerpo lo sabe, la psique lo sabe, la sombra lo sabe. Entonces ocurre lo que Jung llamó la grieta en la persona. El momento en que la autenticidad empieza a filtrarse aunque tú intentes mantener la fachada. Al principio es incómodo, duele, confunde, asusta. Pero lentamente el yo verdadero respira por primera vez. Y cuando el yo verdadero respira, comienza el conflicto más importante de tu vida. Tu ego quiere seguir igual. Tu conciencia quiere crecer. Este tironeo, este choque silencioso, es la batalla interior que todos enfrentamos al iniciar el camino hacia la individuación. El ego dice, más vale malo conocido. No cambies, podrías perder relaciones. No digas lo que piensas, te rechazarán. No muestres tu vulnerabilidad, te herirán. La consciencia responde, no se puede construir verdad sobre miedo. La autenticidad no destruye relaciones, destruye ilusiones. Lo que eres vale más que lo que aparentas. Esta tensión no es un error, es el proceso natural de despertar. La sombra deja de ser amenaza y empieza a ser guía. Jung no veía la sombra como lo malo, sino como lo desconocido. La sombra contiene tu creatividad no expresada, tu fuerza reprimida, tu sensibilidad negada, tu inteligencia emocional, tu coraje dormido, tu capacidad de amar con profundidad, tu voz interior que pedía espacio. Integrar tu sombra no significa justificar errores, sino recuperar poder. El poder que enterraste para encajar en un mundo que no sabía verte. La aceptación profunda reorganiza toda tu psicología,
Aceptar no significa resignarse, significa soltar la guerra interna. Jung lo expresó así. La mayor parte del sufrimiento humano proviene de no aceptarse. Cuando finalmente dices, sí, esto también soy yo. Sí, también siento esto. Sí, también tengo miedo. Sí, también deseo. Sí, también me equivoco. Sí, también tengo luz y sombra. Algo cambia en tu sistema nervioso. El cuerpo deja de luchar contra sí mismo. La mente deja de dividirse. La energía que gastabas en ocultarte se libera para vivir. Este es el nacimiento de tu conciencia madura. Ya no reaccionas automáticamente. Ya no te dejas arrastrar por viejos impulsos. Ya no persigues validación emocional. Ya no te identificas con heridas antiguas. Ya no temes ser malinterpretado. Ya no buscas encajar. Buscas ser. Esta es la transición más importante que un ser humano puede vivir. Porque empiezas a notar algo esencial. Antes sobrevivías, ahora existes. La transformación interior es silenciosa, pero poderosa. No hay aplausos, no hay testigos, no hay celebraciones. Tu propia psique es el único escenario. Y aún así, este cambio invisible transforma cada relación, cada decisión, cada mirada. La gente a tu alrededor lo siente. Estás más tranquilo. Estás más seguro de ti. Estás más presente. Estás más auténtico. Estás más tú. Lo que sienten es que dejaste de vivir desde el miedo y empezaste a vivir desde la verdad. Y una persona que vive desde la verdad se vuelve magnética, no por seducción, no por ego, no por imagen, sino porque la autenticidad es el estado más raro y más atractivo del mundo psicológico. Tu presencia cambia espacios. Tu silencio impacta más que tus palabras. Tu mirada lee lo que otros ocultan. Tu energía invita a la honestidad. No por esfuerzo, sino porque ya no participas en falsedades. Tu camino hacia la conciencia comienza con ver con claridad y culmina cuando te conviertes en quien realmente eres. Jung comprendió que este viaje no es lineal ni cómodo. Es un descenso al alma, un proceso en el que cada juicio se vuelve un espejo, cada relación se convierte en un maestro, y cada sombra, si tienes el valor de enfrentarte a ella, se transforma en una puerta hacia tu propia libertad interior. Cuando te atreves a observar tus proyecciones, cuando eliges responder en lugar de reaccionar, cuando permites que tu máscara se deshaga en momentos de presión para revelar algo más honesto, te transformas en lo que Jung llamaba un individuo consciente. No un ser perfecto, sino uno que vive despierto. Y aquí está la verdad más profunda que Jung dejó como legado. Ver el carácter de los demás siempre te lleva de regreso a tu propio carácter. Cada vez que detectas la sombra en otro, puedes iluminar la tuya. Cada vez que presencias una máscara derrumbarse, puedes reconocer tus propias defensas. Cada vez que eliges la conciencia en vez del juicio, algo silencioso, profundo y real despierta dentro de ti. Porque leer a los demás no es el punto final, es el comienzo de una transformación más íntima, la comprensión de ti mismo. Quien comprende al otro, dijo Jung, se abre un poco más a la totalidad de la vida. Quien se comprende a sí mismo, se vuelve capaz de sostener la luz y la oscuridad sin romperse. Por eso este conocimiento no es un arma, sino una responsabilidad. El mundo no necesita más personas que juzgan desde sus sombras. Necesita individuos capaces de ver más allá de la máscara, de amar sin ingenuidad, de relacionarse sin manipulación, de sostener la verdad sin destruir al otro ni a sí mismos. Necesita, como Jung creía profundamente, personas como tú, personas dispuestas a mirar hacia adentro. Si deseas profundizar en cómo la conciencia transforma tus relaciones, tu energía y tu sentido de identidad, puedes continuar con el video sobre quién se convierte el empático después de absorber la oscuridad del narcisista, donde exploramos otro de los hallazgos más desafiantes de Jung sobre el poder psicológico y la sombra interpersonal. Gracias por acompañarme en este descenso. Gracias por la valentía de mirar más allá de la superficie.
Y gracias por elegir la conciencia en un mundo que prefiere las máscaras. Tu viaje continúa. Sigue viendo, sigue despertando. Gracias por ver. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,